Transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:08 de la mañana, vamos a continuar con este tema y queremos saludar a esta hora a la diputada de Convergencia Social por la región metropolitana y también integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Emilia Schneider. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por hacerse el tiempo para conversar con nosotros y nosotras. Hola Pato, ¿cómo estás? Un gusto de conversar con ustedes, cariños para el equipo para allá, y efectivamente me integré hace bastante poco a la Comisión de Derechos Humanos. Yo el año pasado estuve en la Comisión de Mujeres y ahora me toca este año sumarme a un trabajo que ha estado muy complejo en esa comisión. Uh-huh. Diputada, sin el afán de girar en torno a la victimización, porque aunque usted tendría el pleno derecho de hacerlo, ¿no? Pero siendo, yo me atrevería a decir, lo digo yo, no son palabras suyas, una suerte de emblema de cómo a través de los ataques que usted ha recibido se relativiza también los derechos humanos de un grupo de la sociedad, de una comunidad. ¿Qué reflexión podría hacer o con qué espíritu entra ahora a asumir en este segundo año de su periodo legislativo en una comisión como esta, que es un año que coincide, lo hemos dicho así casi todos los días, con los 50 años del golpe y con el aniversario número 75 de la Declaración Universal? Sí, bueno, primero el contexto histórico, como dices tú, le da una carga especial a trabajar este año en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Los 50 años del golpe le dan una carga especial. Ahora bien, así como reflexión también del trabajo parlamentario durante el año pasado, la verdad yo llevo este año con mucho más aprendizajes, creo yo, y también con mucha más claridad de cómo enfrentarse a sectores como la ultraderecha, que lo que busca es la pelea chica, generar polémicas para desviar la atención de los debates de fondo y entorpecer el trabajo legislativo. Por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos estamos trabajando la reforma a la ley antidiscriminación a propósito de que este lunes se cumplió un aniversario nuevamente del fallecimiento de Daniel Zamudio. Y la verdad me ha tocado ver en una sesión que hemos tenido hasta ahora solo entorpecimiento del trabajo, entorpecimiento a través de resquicios del reglamento, a través de discursos exageradamente largos, una serie de artimañas que cuando una ve la comisión se nota. Entonces me parece bien lamentable. Y lo último que tengo como reflexión, a propósito también de lo que pasaba con la senadora Campillay, Uh-huh. es el nivel de avance o el nivel de desfachatez con que están operando hoy día los sectores negacionistas y que relativizan los derechos humanos. La verdad, a mí eso me parece bastante preocupante. Sí, bueno, ocurrió ayer lo de la alcaldesa Matei, diputada. Y bueno, En efecto. y más allá de las críticas que se le hicieron, que incluso le llevaron en la noche a precisar sus dichos. Algunos han dicho que acertadamente, otros que no, pero bueno, por lo menos tuvo que aparecer públicamente diciendo que ella no relativizaba los derechos humanos. Pero bueno, yo pienso, pero obviamente es para darle la palabra a usted, que más allá de que fue la alcaldesa Matei puntualmente, esto como que se veía venir, ¿ah? O sea, se ha venido desde hace algún tiempo, no sabría desde cuándo, construyendo un clima según el cual eh, la seguridad ciudadana tendría como obstáculo los derechos humanos, ¿no? Que los derechos humanos serían un impedimento para el actuar de carabineros. Cuando yo decía en mi comentario, aquella vecina gritó el día del asesinato de la sargento Olivares y lo transmitió en la televisión, basta de derechos humanos. Uno dice, no es algo que se le ocurrió a ella por sí y ante sí, sino que lo venía viendo y escuchando durante algún tiempo, probablemente a través de la televisión. ¿Qué pasa ahí, en su opinión? ¿Cómo se ha ido fraguando o cómo describiría usted ese proceso? Sí, yo creo que ahí detrás de eso hay un discurso que ha ocupado un sector político, la derecha, que a propósito de ayer, a propósito de esta semana, donde estamos discutiendo proyectos de seguridad en razón del sensible fallecimiento de la sargento segunda Pita Olivares,
nos convocamos al Congreso para discutir proyectos de seguridad. Y ayer yo escuchaba muchas intervenciones, incluso lo dije en mi intervención, que me parece tremendo que se ponga como algo contradictorio el hecho de el respeto irrestricto que tienen que tener los derechos humanos, la necesidad de velar por el uso racional y debido de la fuerza y el respaldo a las policías y carabineros. Esas cosas no son contradictorias. Creo que de hecho la derecha le hace un gran mal a carabineros cuando primero se abandera tanto y le da un uso tan político al hecho de carabineros, y también cuando cree que velar por digamos, el respeto a los derechos humanos es debilitar la institución. Y no por nada, en el periodo de Sebastián Piñera, donde se violaron derechos humanos, donde no hubo ningún tipo de cuidado por parte del poder político de exponer a carabineros a este tipo de situaciones, Carabineros tuvo su peor evaluación, ¿no? Ahora tiene una buena evaluación ciudadana. Y yo creo que eso no solamente tiene que ver con la necesidad de seguridad, sino también cómo el poder político se relaciona con las policías. Y en ese sentido me parece que es no entender la necesidad de que si hay un grupo de personas que son las policías a quienes le entregamos el monopolio del uso de la fuerza, de las armas, etcétera, tenemos que cuidar la legitimidad de su uso de la fuerza, porque en esa legitimidad descansa el ejercicio de su labor más esencial. Entonces, yo creo que lo que hace la alcaldesa Matei con esta idea de no, que los derechos humanos entorpecen la labor de las policías, lo conecto también con la diputada Cordero diciendo que la senadora Campillay podía ver. Veo cierta similitud, si es que se me permite, con los discursos que a principios de los 90, luego de la dictadura, también circulaban a los detenidos y detenidas desaparecidas, ¿no? Negar la realidad, negar las violaciones de derechos humanos con una desfachatez, con una, digamos, con una desfachatez, creo que es la mejor palabra, para instalar la sospecha, para instalar la duda, y creo que eso es un discurso muy peligroso, porque, bueno, yo nací harto tiempo después del término de la dictadura, pero me han contado, he visto registros donde se decía que los detenidos desaparecidos estaban en Cuba, que estaban de viaje, y esa sospecha y ese mismo tufillo negacionista yo creo que se está colando en varios discursos de acá, o sea, en varios discursos que hemos escuchado, y eso me parece muy preocupante, y además, lo que te decía, me parece que es irresponsable con Carabineros, y que es no entender cuál es la tarea de los órganos del Estado que velan por la seguridad y cómo se cuidan esos órganos. No puede ser que la popularidad de Carabineros esté amarrada a la de un sector político, eso es sumamente irresponsable. Sí, O sea, el respaldo, perdón, no la sí, sí. popularidad. En todo este debate, diputada, hay quienes dicen que el gobierno, no, que el oficialismo, perdón, lo cual incluye al gobierno, pero no exclusivamente ha sido débil. Yo no quisiera explayarme demasiado en esto, pero bueno, una lectura según la cual, en nombre de que han cambiado los contextos, el gobierno pasa a proteger y apoyar irrestrictamente al general Yáñez, que está siendo investigado en calidad de imputado por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social. Que a propósito de estas mismas discusiones de los proyectos de ley sobre seguridad, y cuando los expertos están anunciando de antemano que se va a traducir en una mayor cantidad de personas muertas por la acción de carabineros y no necesariamente correspondientes a procedimientos justificables, los oficialismos en general han dejado de hacer las prevenciones respectivas respecto a de qué modo esto podría afectar las libertades de las personas. Bueno, y hay varios otros ejemplos, pero el resumen viene a ser más o menos este, de que el oficialismo aparece arrinconado en estas discusiones. ¿Usted comparte esa apreciación en cualquiera de los dos casos? Si la comparte o no, obviamente no nos interesa que pueda desarrollar el punto. Si comparto, ¿cuál era? Habían como dos afirmaciones. No, Decías, pero como la una que afirmación general es que en estos temas el oficialismo aparece débil en su argumentación o en la ajá, defensa de ciertos valores. Bueno, ayer reaccionó con mucha fuerza la ministra Toá, pero sí. no había sido el estándar hasta ahora. Mm. Sí, a mí me parece que efectivamente hay que reforzar ese estándar, porque creo que efectivamente desde las izquierdas, los progresismos, tenemos mucho que aportar a una mirada de seguridad.
pero no necesariamente imitando la mirada de seguridad que tenga otro sector, porque además yo creo que buscando, o sea, haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados, y hasta el momento se ha hecho un trabajo en seguridad que creo yo no ha estado a la altura de las nuevas formas del crimen, de, por ejemplo, velar por estándares altos y de derechos humanos. Y creo que en ese sentido hay que mirar, por ejemplo, también el informe y el pronunciamiento de Amnistía Internacional, que creo que tiene hartos puntos que decir, que son duros, son complejos de digerir respecto al trabajo que hacemos, pero que es importante enfrentarse a esas críticas para poder mejorar, ¿no? Creo que vivimos en un constante vaivén respecto también a los discursos que hay en los medios de comunicación, en la opinión pública, entre que al gobierno no le importa la seguridad y entre que el gobierno, por ser garantista, entre comillas, y velar por los derechos humanos, termina respaldando a los delincuentes. Creo que vamos como en esas dos premisas que son falsas, creo yo. Pero creo que efectivamente, y yo ayer lo decía y me parece muy bien que la ministra Toa también lo haya dicho, aquí nosotros tenemos que aprobar, creo yo, y avanzar sin complejos en aquellas cuestiones de seguridad que vayan directamente a garantizarle el derecho a la seguridad a las personas, que le den más herramientas al Estado para combatir el crimen organizado y nuevas formas de delincuencia, y que le den certeza y una cancha clara a las policías para desempeñar su labor. Pero en ningún caso nos podemos prestar a la demagogia y al populismo que buscan instalar algunos, a subir penas infinitamente, a pensar que las policías no pueden estar sujetas a la fiscalización del Estado de Derecho. Yo escucho algunos discursos de la derecha realmente preocupantes, como si el ejercicio de las policías no pudiera estar sujeto a nada. Y en ese sentido creo que hay que tener claridad y de defender las convicciones. Y al mismo tiempo, respecto a lo otro, cuando se dice que al gobierno no le importa la seguridad, yo creo que eso también es falso. O sea, hemos trabajado por el compromiso transversal por la seguridad que la derecha desechó a propósito de los indultos cuando son cuestiones que no tienen nada que ver. En este año se dio un presupuesto para policías y seguridad sin precedentes en los últimos años, mucho más alto. Se ha trabajado por una política nacional contra el crimen organizado que no teníamos. Entonces hay muchas cosas que se han hecho. Y por cierto, eso tiene que ser siempre defendiendo esas convicciones que son más que convicciones de un sector u otro, sino cuestiones básicas para cuidar la democracia y la civilidad, ¿no? Entonces, creo que en el fondo a veces hay juicios muy categóricos respecto a eso, pero sin duda comparto que hay que velar porque la discusión de seguridad no se entiende como una discusión contradictoria a la de los derechos humanos, que creo que es un discurso que se ha instalado y es muy peligroso. Sí, usted dice que hay que defender las convicciones. Recordar que estamos conversando con la diputada Emilia Schneider. ¿Lo está haciendo el gobierno? Hay quienes dicen que en su agenda sobre el tema el gobierno también está reproduciendo los sentidos comunes de la derecha, o la concepción de seguridad pública tradicional, histórica de la derecha. Yo creo que es evidente que en el ejercicio del gobierno y en el ejercicio de llegar a acuerdos en un contexto en que no somos mayoría en el Congreso, hay que saber, hay que llegar a acuerdos, hay ciertas cosas en las cuales también yo creo que hemos hecho autocríticas respecto al pasado y se han traducido en acciones que quizás son bien distintas al rol que ocupábamos en la oposición, pero también porque oficialismo y oposición son roles distintos. Pero yo creo que en materia de seguridad, de todas formas, ha habido una mirada distinta que se ha puesto sobre el debate. Y yo usaría dos puntitos que creo que son distintivos de la política de seguridad de la derecha, que tienen que ver, por ejemplo, con una idea más de prevención, que es solamente llegar a sancionar cuando los delitos ya están cometidos, sino buscar que el Estado llegue antes de que ocurran. Y pongo en eso el tema del control de armas, que es algo que a la derecha le cuesta mucho, porque tiene muchos intereses también comprometidos con los vendedores de armas, con las armerías, y muchos parlamentarios que, por ejemplo, promueven la idea de que la sociedad se arme. El gobierno yo creo que ha sido categórico en decir que menos armas en las calles, en las casas, es más seguridad para la gente. Y hemos avanzado en endurecer el tema del control de armas. Ayer se subieron las penas, por ejemplo, a algo que me parece todo sentido común,
porque se entendía igual tener tu arma en la casa a sacarle y llevarlo a un lugar público muy concurrido. Y evidentemente eso debe ser sancionado más fuertemente y perseguido, por cierto. Eso como primer punto, que es un punto yo creo distintivo de la mirada de seguridad del gobierno. Y en segundo, poner el foco en efectivamente la recuperación del espacio público, como lo que se hizo en Barrio Meix, como lo que se ha hecho en la Plaza Maipú, lo que se ha estado desplegando también en la Plaza Puente Alto, donde la idea es recuperar el espacio público, no necesariamente generar un enfrentamiento, todo este show mediático que hemos visto, por ejemplo, con el alcalde Carter, sino que efectivamente volver a ocupar un espacio de la ciudad, que es un derecho para la gente, para que la ciudadanía lo recupere y hace retroceder al crimen organizado que se va tomando espacios del territorio. Sí. Yo creo que esas son dos miradas distintivas de cómo ir abordando la seguridad, pero que por cierto deben ir caminando de la mano con algo que no podemos olvidar. O sea, además de que el gobierno llevó a cabo indultos que a mí me parecen correctos, porque creo que había que hacerlo, creo que no solamente era un compromiso de campaña, sino que creo que era un parte de la reparación de lo que tenemos que hacer de los últimos años, de las heridas de los últimos años de nuestro país. Creo que algo en lo que no puede claudicar el gobierno, por ejemplo, es en la mesa de reparación a las víctimas de violación a derechos humanos en el estallido social. Es una mesa que Subsecretaría de Derechos Humanos. Y creo que si somos capaces de caminar y mascar chicle al mismo tiempo, avanzar en seguridad y al mismo tiempo mostrar que se puede tener un compromiso restricto con los derechos humanos, vamos a terminar el gobierno, primero, con una muy buena evaluación de las policías, creo yo, y segundo, habiendo instalado que ambas cosas no son contradictorias. Pero eso yo creo que, por supuesto, está en una disputa, sobre todo cultural, en este momento. Sí. Diputada, bueno, se van a cumplir 50 años del golpe. Obviamente hay muchas iniciativas que se están desarrollando en todas partes, aquí dentro de la radio también, ya pronto las vamos a anunciar. Pero bueno, respecto al gobierno, ¿no? Esta designación de Patricio Fernández como el encargado, ¿no? de coordinar el tema de los 50 años, genera inquietud. Esto yo no lo digo de manera especulativa. Hay cosas que se han puesto formalmente y por escrito en las organizaciones de derechos humanos, más aún cuando se da a entender que el gobierno estaría propiciando una lectura de la fecha como una lectura de reencuentro entre los chilenos y chilenas, respecto a lo cual quién podría oponerse, ¿no? Pero bueno, en una circunstancia donde todavía no hay plena verdad, justicia y reparación, ese reencuentro podría tener una deriva de impunidad, ¿no? Entonces, le pregunto a la diputada, y espero no ser inadecuado con lo que voy a decir a continuación, también le pregunto a la bisnieta del general Schneider, ¿cómo debería traducirse estos 50 años en la acción del gobierno respecto a las Fuerzas Armadas? ¿Se le debería exigir, se deberían hacer gestos públicos, se debería generar una presión para que entreguen la información respecto al destino de los detenidos desaparecidos y el esclarecimiento de los crímenes no resueltos? ¿Cuál es su mirada respecto a cómo debería ser el aterrizaje en concreto del gobierno en un año como este? Digo, más allá de las retóricas y muy en particular en relación a las Fuerzas Armadas. Sí, lo primero es que efectivamente yo creo que cuando hablamos de que una fecha tan sensible como la conmemoración de un golpe de Estado cruento, de una dictadura cruel que violó derechos humanos, que impuso un modelo de sociedad, no podemos hablar de un encuentro en el vacío, ¿no? Tiene que ser, si vamos yo estoy de acuerdo, hablemos de un reencuentro de la sociedad, de un sanar las heridas, pero es una verdad histórica. Yo creo que eso es lo que no podemos perder de vista. O sea, no nos podemos encontrar si siguen habiendo sectores que niegan lo que pasó. No nos podemos encontrar si siguen habiendo sectores que buscan relativizar lo que ocurrió en la dictadura, porque el típico discurso con el que te salen, no, es que esto no partió el 73, no hay nada que vaya a justificar lo que pasó el 73, nada. En un golpe de Estado no se puede justificar. En un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas no se puede justificar en ningún caso. Entonces, creo que es ese el problema a veces de abordarlo desde la idea del reencuentro. Yo estoy de acuerdo con la idea de que la sociedad tiene que reencontrarse, pero en base y como con principio en una verdad histórica en la que todos nos pongamos de acuerdo. Y creo que bueno, el gobierno ha puesto el énfasis en el plan de búsqueda, en intensificar el plan de búsqueda de detenidas desaparecidas. Creo que eso es algo fundamental, más allá del resultado, como un gesto a las familias.
a las familias que a quienes el Estado les debe tanto. Y ahora bien, respecto a las Fuerzas Armadas y de orden también, porque Sí. no, a propósito que estamos hablando de Carabineros, yo creo que efectivamente se tiene que buscar su mayor colaboración con este tipo de búsquedas, con la necesidad de establecer la verdad. Creo que en nuestro país todavía falta mucho por la verdad y la memoria, y para qué decir la reparación y la justicia. Creo que hay que habilitar ese diálogo también para hablar, por ejemplo, de Punta Peuco, que es una situación que no da para más, y que espero que se pueda trabajar. Pero yo creo que discursivamente lo más importante, a propósito del debate contingente que estamos teniendo, donde la derecha hace de su negocio político agitar el miedo de la población, salir con estas medidas populistas, demagógicas, de como si las policías no tuvieran ningún contrapeso ni fiscalización, creo que hay que reafirmar la importancia en materia de seguridad, en materia de Fuerzas Armadas, de la sujeción del poder civil de las Fuerzas Armadas y de orden, de que esas fuerzas están sujetas al poder civil y que el poder político, que viene de la expresión democrática del pueblo, es ese límite, esa fiscalización, además de los derechos humanos que son inherentes a todas y a todos. Entonces creo que esos principios hay que reafirmarlos de cara al debate de seguridad, porque a mí me preocupa bastante cómo la derecha está abordando este debate. Sí. Bueno, a propósito de lo del plan de búsqueda, que fue una iniciativa que acá celebramos, obviamente, cómo no lo vamos a hacer, y con mucho respeto a las Fuerzas Armadas. A mí me parece que a muchos habitantes de este país le parece inverosímil que 50 años después las Fuerzas Armadas digan que no tienen ninguna información respecto a qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces uno por sentido común debería decir el plan de búsqueda debería partir en los anaqueles de las Fuerzas Armadas y de orden, ¿no? A eso me refiero, ¿no? A que, bueno, el plan de búsqueda suena muy bien, pero ¿dónde se busca la información? Bueno, Absolutamente, hay que buscar en donde sea necesario. ujú, Y ese es el respaldo político que le tenemos que dar a ese trabajo. ujú. Bueno, este es un gran tema y vamos a seguir hablando durante todo el año, durante toda la vida, vamos a seguir hablando de los derechos humanos porque pues, lamentablemente nuestro país todavía no llega a ese lugar donde sea un motivo de consenso y de unidad el respeto y compromiso irrestricto con los derechos humanos y no un asunto de división. Hemos conversado esta mañana con la diputada Emilia Schneider. Diputada, como siempre, muchas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias a ti y espero también que a propósito de las elecciones que vienen el 7 de mayo, también este año de los 50 años del golpe, sea el año donde nos demos finalmente una nueva constitución, después de todo lo que hemos vivido. Así que muchas gracias por la conversación, Pato, y espero que les vaya muy, muy bien hoy día al equipo. Gracias, diputada, que esté muy bien. Eh, Un abrazo. 8:31. Vamos a ir a un breve alto y continuamos con Radioanálisis en este 29 de marzo del año 2023.